Se alguém ainda tinha dúvidas, o próprio Marcola é quem confirma. Esta é a primeira vez que Marcola é gravado assumindo ser o líder do PCC. E aí que eu me tornei o chefe do negócio, porque antes disso daí eu não era chefe de nada, entendeu? Marcola revela como foi gravado o áudio que resultou no racha histórico na maior facção criminosa do país. De verdade mesmo, sabe? E o cara veio conversar comigo, o chefe de segurança. Eu tava na maca tomando soro na última vez. Aí veio com um gravador escondido, entendeu? E perguntando dos homicídios, negócio de tinha morrido lá da gente e tal. E teve um júri aí, ele jogou essa gravação no júri dos outros caras que foi pra júri, entendeu? Mas que eles genericamente me acusem, entendeu? Não tem ninguém falando, ó, recebi o recado do Marcola. Não existe isso, sabe? Não tem. Sempre subjetivo. E do Carandiru é o mais gritante de todos, porque nem subjetivamente dá pra me colocar, porque o jornal não é próprio com nada. Mesmo que eu ganhe ele, ainda vou ficar com 150 anos de pena ainda, né? Quer dizer, tem muito que lutar, mas já vai ser um peso grande. São Paulo, la ciudad más grande de Brasil, es un escenario marcado por la exclusión social, la violencia y las desigualdades. En el corazón de esta ciudad vibrante, en las periferias que rebosan de vidas marginalizadas, surge una historia que desconcierta y desafía todas las expectativas. ¿Qué podría hacer que un niño, hijo de un padre boliviano y una madre brasileña, crezca en la oscuridad de la pobreza y la criminalidad y se convierta en el líder de una de las organizaciones criminales más poderosas de América Latina? ¿Cómo es posible que alguien, moldeado por el abandono y la violencia, sea capaz de idear y comandar un imperio criminal que, durante décadas, desafió las estructuras del poder en Brasil? Esta es la historia de Marcos William Servas Camacho, más conocido como Marcola, un nombre que para muchos es sinónimo de poder absoluto dentro y fuera de las prisiones. Pero la trayectoria de Marcola no se resume solo a su habilidad criminal. Implica una inteligencia estratégica, una capacidad extraordinaria para sobrevivir y una visión implacable de lo que se necesita para alcanzar y mantener el poder en un ambiente dominado por la fuerza y la disputa por el control. El escenario que lo generó no era diferente al de miles de otros jóvenes de origen humilde en la década de 1970. La urbanización acelerada de Sao Paulo trajo consigo la segregación social, y muchos jóvenes, como Marcola, crecieron en comunidades empobrecidas, sin acceso a una educación de calidad ni a una protección básica. La infancia de Marcola en las calles de Osasco refleja esta realidad. Pequeños robos a los 9 años, involucrado con las drogas y sobre todo una vida marcada por el abandono y la falta de perspectivas. Desde temprano se vio inmerso en la dura realidad de las calles y la continua exposición a la violencia. El niño no se limitó a ser víctima de esta realidad, se convirtió en el protagonista de su propia tragedia. El misterio de Marcola no está solo en su ascensión criminal, está en cómo logró, con una inteligencia rara e inquieta, transformar la marginalidad en una plataforma de poder. La violencia, el tráfico de drogas y los pequeños robos dieron paso a acciones más calculadas, y la prisión, en lugar de ser un obstáculo, se convirtió en el terreno fértil donde él sembraría las semillas de su imperio. A los 14 años, Marcola fue preso por primera vez por robo, y a partir de ese momento, su trayectoria en el mundo del crimen se intensificaría. En poco tiempo, se especializó en robos de bancos y pronto se convirtió en una figura conocida en las páginas policiales. Pero Marcola no era solo un criminal común.
Su visión estratégica, su habilidad para negociar y su capacidad para percibir oportunidades en medio de las adversidades lo convirtieron en algo más que un simple ladrón. A lo largo de los años 1990, mientras cumplía condena en diferentes prisiones, comenzó a ganar respeto, no solo como criminal, sino como estratega y líder nato. Él percibió que la prisión podría ser mucho más que una simple sanción. Podría ser el espacio donde consolidaría su poder, donde articularía alianzas, observaría las debilidades de otros y se convertiría en un interlocutor influyente dentro de la facción que comenzaba a emerger. A lo largo de esa década, estas habilidades comenzaron a consolidarse y lentamente fue ganando espacio en el mando del primer comando da capital, PCC. El PCC, que surgió como respuesta a la violencia institucional en el sistema penitenciario, era solo el comienzo de la gran ascensión de Marcola. Cuando entró en juego, el PCC aún atravesaba disputas internas, pero su visión estratégica y su habilidad para manejar conflictos lo hicieron destacar rápidamente. En un escenario de rebeliones y confrontaciones constantes con la policía, Marcola se destacó como un negociador audaz, construyendo una red de apoyo y consolidando su liderazgo. Se distanció de la mayoría de los líderes que usaban la fuerza bruta para imponer su autoridad y empezó a centrarse en la organización, la inteligencia y las articulaciones políticas dentro y fuera del sistema penitenciario. La reflexión que surge al final de este capítulo es inevitable. ¿Qué hace que un individuo, producto de la marginalización y la vulnerabilidad social, sea capaz de no solo sobrevivir, sino de convertirse en el comandante de una de las mayores organizaciones criminales del mundo? Marcola es la personificación de cómo la exclusión social, la inteligencia y la capacidad de adaptación pueden convertirse en poder, transformándolo en una figura central no solo en el crimen, sino también en la forma en que el crimen organizado desafía al Estado brasileño. Comprender su origen es fundamental para entender el fenómeno del crimen organizado en Brasil y los impactos profundos que causa en el sistema penitenciario y las estructuras del poder paralelo. Marcola no es solo un criminal, es el producto de un sistema que falló en proporcionar oportunidades, que dejó a millones de jóvenes al margen y que durante años creó el terreno fértil para el surgimiento de figuras como él. Su éxito como líder del PCC es un reflejo de las brechas sociales y de la debilidad del Estado para lidiar con la marginalización y la violencia. Pero por encima de todo, es un recordatorio de cómo la inteligencia, la adaptación y la perseverancia pueden transformarse en armas poderosas, no solo en el mundo del crimen, sino también en las estructuras de poder más amplias de Brasil. El comienzo del viaje de Marcola no está solo en la elección de sus caminos, sino en la escasez de opciones. Desde muy temprano estuvo expuesto a la dureza de un sistema que no le ofrecía alternativas. La década de 1970, periodo en el que Sao Paulo experimentó una urbanización acelerada, fue el escenario donde muchos jóvenes, como Marcola, fueron dejados a su suerte. Osasco, ciudad donde creció, estaba marcada por un proceso de migración de las clases más bajas hacia los suburbios de la capital paulista, donde la falta de infraestructura y las oportunidades creaban el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de figuras como él. En este escenario, Marcola no era una excepción, sino un reflejo de las condiciones en las que muchos otros jóvenes se veían obligados a vivir. Sin acceso a educación de calidad, sin recursos para buscar un futuro mejor, y sin perspectivas de movilidad social, encontró en las esquinas de las calles de Osasco no solo la compañía de otros niños como él, sino la presencia constante de traficantes, asaltantes y criminales.
La criminalidad no era una elección para Marcola, sino una imposición del ambiente en el que creció. A los 9 años, Marcola ya estaba involucrado en robos y pequeños delitos, siguiendo el mismo camino que muchos de sus compañeros de barrio. El tráfico de drogas estaba cada vez más presente en las calles y rápidamente se convirtió en parte de este ciclo vicioso. Sin embargo, a diferencia de muchos otros jóvenes en su situación, Marcola poseía una inteligencia estratégica que pronto se convertiría en una de las marcas de su trayectoria. No se limitó a ser un criminal cualquiera. Su visión estaba más allá de la simple supervivencia. Cuando cumplió 14 años, Marcola fue arrestado por primera vez, acusado de robo, pero a diferencia de muchos otros prisioneros, no se dejó abatir por la prisión. En lugar de simplemente someterse a las reglas y violencias del sistema, vio en la prisión una oportunidad para aprender, crecer y consolidarse como un líder. Fue durante su primera estancia en el sistema penitenciario cuando comenzó a formar las bases de lo que sería su ascenso. Marcola, a diferencia de la mayoría de los otros criminales, veía el sistema penitenciario como un terreno fértil para la construcción del poder. Mientras otros se conformaban con cumplir sus penas, él observaba, planeaba y, lo más importante, aprendía. Durante sus diversas estancias en diferentes prisiones, Marcola comenzó a destacarse. Su habilidad para percibir las debilidades de los sistemas y explotar esos puntos vulnerables se convirtió en su mayor arma. Sabía que para sobrevivir en ese ambiente hostil, sería necesario más que solo fuerza física. Sería necesario crear alianzas, entender los mecanismos del sistema y desarrollar una red de contactos que le garantizara protección e influencia. Comenzó a articular alianzas con otros prisioneros y al mismo tiempo a observar a los líderes de facciones criminales que ya operaban dentro de las prisiones. A partir de ahí, Marcola pasó a destacarse como un líder nato, no por la fuerza, sino por su capacidad para articular, negociar y, sobre todo, mantener un enfoque estratégico claro. El punto de inflexión en el ascenso de Marcola ocurrió cuando se acercó a los principales fundadores del primer comando da capital, PCC. Nombres como Geleyao y Cesinha, fundadores de la facción, estaban en el mismo sistema y con el tiempo Marcola logró ganarse su confianza. Su habilidad para negociar y mediar conflictos internos lo convirtió en un interlocutor esencial dentro de la facción y pronto se convirtió en una de las figuras centrales en el proceso de organización del PCC. Marcola no era solo un criminal en ascenso, sino un estratega con una visión más amplia que el simple dominio de las calles. Percibió en el PCC la oportunidad de crear una estructura organizada que no fuera solo un sindicato del crimen, sino una organización criminal eficiente, capaz de controlar el tráfico de drogas en Sao Paulo y más tarde en otros estados. Este plan era diferente a todo lo visto hasta entonces, y lo que lo hacía aún más impresionante era su capacidad para percibir las fragilidades del sistema y aprovechar esas brechas con una inteligencia estratégica infalible. Al final de este capítulo, la reflexión cae sobre lo que realmente transformó a Marcola en una figura tan influyente en el crimen organizado: su habilidad para percibir oportunidades donde otros solo veían obstáculos. Como un joven que nació y creció en medio de la exclusión social y la criminalidad, fue capaz de usar su inteligencia para ascender a la cima de una organización criminal. Marcola no es solo un producto del contexto en el que nació, es el reflejo de una capacidad rara para entender el juego del poder y jugar según las reglas, incluso cuando esas reglas provenían del submundo del crimen. Su historia es un recordatorio de cómo, en un ambiente de marginalización, la falta de oportunidades no solo crea víctimas,
sino también creadores de oportunidades dentro del mismo sistema. Marcola no es solo una historia de crimen. Es un estudio sobre la adaptación humana en un entorno de adversidad extrema, y a medida que su ascensión continuaba, comenzaba a construir, sin saberlo, lo que sería el mayor imperio del crimen en Brasil. En los años 90, el sistema penitenciario paulista se convirtió en un campo de batallas intensas y, para muchos, un reflejo de la fragilidad del Estado ante la creciente violencia. Dentro de las cárceles emergía un nuevo tipo de líder, alguien que no solo comprendía la dureza de la prisión, sino que la usaba como plataforma para conquistar poder. Ese líder era Marcola, un hombre que había sabido transformar lo que debía ser un castigo en una oportunidad estratégica, y su ascensión al mando del PCC estaba a punto de alcanzar su punto de giro. Durante ese periodo, Brasil vivió una escalada de violencia y criminalidad, con facciones criminales ganando fuerza y organización en las prisiones. Marcola, consciente del potencial del PCC, comenzó a invertir su energía en un proyecto aún más ambicioso: transformar la facción en una verdadera organización criminal, con una estructura sólida y jerárquica que pudiera controlar el tráfico de drogas en Sao Paulo y más tarde en otros estados. Este plan era diferente a todo lo visto antes, y lo que lo hacía aún más impresionante era su capacidad para percibir las debilidades del sistema y aprovechar esas brechas con una inteligencia estratégica infalible. A medida que pasaban los años, Marcola destacaba dentro del PCC no por su violencia, sino por su habilidad táctica y su visión a largo plazo. No solo negociaba entre facciones rivales, sino que también sabía usar la inteligencia y la información a su favor. Sus métodos se volvían más sofisticados, y su capacidad para orquestar movimientos dentro y fuera de las prisiones lo convertía en una figura imprescindible dentro de la facción. Pero fue la construcción de una red de alianzas y la neutralización de rivales internos lo que garantizó su lugar definitivo como líder absoluto. Fue durante los años 2000, en medio de una escalada de violencia, que Marcola dio el paso definitivo para consolidar su dominio sobre el PCC. La facción, antes centrada en el tráfico de drogas dentro de las prisiones, comenzó a expandir sus operaciones fuera de los muros, convirtiéndose en una organización que operaba en varias partes del país y más tarde en el exterior. Al mismo tiempo, utilizó sus habilidades estratégicas para establecer una estructura descentralizada, dividida en células llamadas sintonías. Este movimiento fue una respuesta a la creciente presión de las autoridades y una manera de garantizar que incluso cuando los líderes fueran trasladados a cárceles de máxima seguridad o asesinados, el mando de la facción no se interrumpiera. El punto de giro, sin embargo, ocurrió en mayo de 2006, cuando una serie de ataques simultáneos sacudió Sao Paulo. En represalia por la transferencia de líderes de la facción a prisiones de máxima seguridad, Marcola orquestó una serie de ataques que paralizaron la ciudad. Delegaciones, autobuses, vehículos y hasta agentes públicos se convirtieron en objetivos de acciones coordinadas que duraron días, demostrando la fuerza de la organización. El comando, centralizado y eficiente, fue una muestra clara de cómo el PCC se había convertido en una máquina criminal con capacidades casi militares. La operación demostró al Brasil lo profundo y eficiente que el poder paralelo de Marcola se había vuelto,
desafiando la autoridad del Estado de manera sin precedentes. Con el vertiginoso ascenso de Marcola al mando del PSC, la facción no solo consolidó su posición dentro de las prisiones, sino que también se expandió a las calles, convirtiéndose en un actor clave en el panorama del crimen organizado brasileño e internacional. La década de 2000 marcó la transición del PSC de una simple organización criminal a una verdadera máquina que operaba con la eficiencia de un cartel global, dominando el tráfico de drogas, el mercado de armas y en muchas regiones la propia dinámica de poder en las periferias y dentro de los presidios. El legado de Marcola y del PSC, sin embargo, va mucho más allá de sus logros criminales. Afecta directamente a las estructuras del Estado, desafiando las instituciones de justicia, seguridad pública y política en Brasil. A lo largo de los años 2000, el PSC, bajo el liderazgo de Marcola, instauró un modelo de organización criminal eficiente y resistente. Las células descentralizadas, conocidas como sintonías, aseguraban que las operaciones de la facción se mantuvieran funcionando, incluso cuando los líderes eran trasladados a prisiones de máxima seguridad o muertos. Esta descentralización, que dificultaba el combate a las operaciones de la facción, fue uno de los legados más importantes de Marcola. Él supo moldear el PSC de tal manera que, incluso con el impacto de las investigaciones y acciones policiales, la facción seguía prosperando y expandiendo sus actividades, manteniendo una base operativa sólida y una comunicación eficiente. Pero el impacto de Marcola no se limitó al territorio paulista. El PSC se expandió por todo Brasil, alcanzando diversas regiones y creando alianzas con facciones criminales de otros países, como Bolivia, Paraguay y Colombia. Estas alianzas no solo ampliaron el alcance del tráfico de drogas del PSC, sino que también consolidaron su influencia en el narcotráfico internacional, con el tráfico de cocaína y otras sustancias convirtiéndose en el eje central de las operaciones de la facción. La organización también comenzó a actuar en otras áreas ilícitas, como el contrabando de armas y el control de actividades criminales en presidios fuera de Brasil, lo que la convirtió en una de las facciones más grandes y temidas del continente. La eficacia del PSC para expandir sus operaciones fue acompañada por una estrategia interna de control y disciplina, con reglas estrictas y un sistema de castigos severos para los traidores. Marcola impuso una disciplina militar, con una estructura jerárquica clara y un código de ética y lealtad que buscaba garantizar la obediencia absoluta dentro de la organización. La facción, bajo su liderazgo, no era solo una red de narcotraficantes, sino una organización estructurada con un sistema de justicia interno, una moneda propia y una verdadera cultura organizacional que se difundía entre los miembros. Esta estructura hizo que el PSC fuera capaz de resistir a sucesivos intentos de desarticulación por parte de las autoridades, manteniéndose firme y, en muchos casos, incluso volviéndose más poderoso a medida que aumentaba la presión sobre la facción. Sin embargo, el ascenso del PSC no vino sin costo alguno. Los intentos de Marcola de solidificar el comando de la facción, ya sea a través de alianzas o por la neutralización de rivales internos, generaron una serie de conflictos violentos y rebeliones que marcaron el final de la década de 2000. En 2018, comenzó a gestarse un quiebre en la cúpula de la facción. Marcola, aunque todavía una figura central, empezó a enfrentar desafíos internos a medida que figuras como Vidaloca, Andiño y Tiriza, antes aliados, se volvieron contra él. Las acusaciones sobre una gestión personalista y motivada por intereses propios dividieron a los miembros de la facción, lo que llevó a rebeliones e intentos de asesinato
que amenazaron la estabilidad del PSC. Este proceso de fragmentación interna reveló la fragilidad de cualquier imperio, ya sea legítimo o criminal. Incluso los más sólidos pueden ser corroídos por la ambición, la traición y la inestabilidad interna. Además, la respuesta del Estado, en particular de las fuerzas de seguridad pública, se intensificó. La transferencia de Marcola y otros líderes a prisiones federales de máxima seguridad no fue suficiente para desarticular la facción, pero generó una presión sin precedentes. El sistema penitenciario se convirtió más que nunca en un campo de batalla entre el Estado y el crimen organizado, con el PSC resistiendo todas las ofensivas del sistema judicial y policial. La capacidad de Marcola para mantenerse relevante, incluso en régimen de aislamiento, mostró la resiliencia de la facción y la profundidad de su estructura. Aislado, Marcola seguía ejerciendo influencia a través de intermediarios, mensajes codificados y una red de comunicación clandestina que seguía operando dentro y fuera de las prisiones. Al final de este capítulo, la reflexión recae sobre el impacto duradero de Marcola y del PSC en Brasil. El legado de Marcola está marcado por su habilidad para transformar un grupo criminal desorganizado en una máquina de poder capaz de desafiar el orden del Estado y expandir sus operaciones más allá de las fronteras del país. Pero, al mismo tiempo, simboliza las fallas profundas de un sistema que, al no tratar las raíces de la violencia y la exclusión social, terminó por crear monstruos que operan al margen de la ley, desafiando la autoridad estatal y convirtiéndose en una amenaza constante para la seguridad pública y la estabilidad social. Marcola, por lo tanto, es el reflejo de una sociedad que, al no tratar las causas profundas de la criminalidad, termina creando el suelo fértil para el surgimiento de figuras como él. Mientras la facción continúa su trayectoria, reconfigurando y expandiendo sus operaciones, el nombre de Marcola aún resuena como un símbolo de resistencia, adaptación y poder. Sin embargo, su historia también deja una pregunta sin respuesta clara. ¿Hasta dónde llegará el poder de una organización tan resiliente y sofisticada? La batalla aún no ha terminado. A medida que el PSC, bajo el liderazgo de Marcola, alcanza niveles de poder e influencia nunca antes vistos, la pregunta que resuena es simple, pero profundamente inquietante. ¿Cuál es el futuro de una organización tan resiliente y sofisticada, capaz de transformar a un individuo marginalizado en un líder incontestable? El impacto del PSC, y especialmente de la figura de Marcola, no es solo una cuestión de seguridad pública o justicia penal, sino una cuestión de una sociedad que durante décadas ha fallado en lidiar con sus propias heridas sociales. En el contexto de 2025, el PSC no es solo una facción criminal, sino una verdadera mafia de proporciones internacionales, con más de 40.000 miembros activos y una facturación anual superior a los 5.000 millones de reales. Su capacidad para infiltrarse en actividades lícitas, como licitaciones públicas y negocios de combustibles, pone de manifiesto la magnitud de su operación, ampliando la red de corrupción e influencia en Brasil y en el extranjero. La facción no solo controla el tráfico de drogas, sino que también influye en economías locales, gestiona redes de violencia y alimenta un ciclo vicioso de marginalización que destruye familias y comunidades enteras. El legado de Marcola, por lo tanto, no es solo el control del inframundo, sino el control de las fragilidades de la sociedad. Marcola
ahora aislado en una prisión federal con una sentencia de más de 300 años y un cuerpo marcado por innumerables intentos de fuga y asesinato, sigue siendo una figura central en el escenario criminal brasileño. Lo que, en principio, parecía ser el colapso de su liderazgo debido a divisiones internas y la presión del Estado, se transformó en un nuevo ciclo de adaptación y resistencia. El PCC, aunque fragmentado en algunos aspectos, sigue reconfigurándose y expandiendo sus operaciones, utilizando las mismas estrategias de descentralización y comunicación eficiente que Marcola estableció. Incluso aislado, Marcola sigue ejerciendo una considerable influencia, no por su presencia física, sino por la estructura organizacional que dejó atrás. Una estructura que, mientras desafía a las autoridades, también alimenta las desigualdades que él supo manipular con maestría. En este punto de la historia, Marcola simboliza mucho más que el ascenso de un criminal. Es un reflejo de la falla de un sistema que, al no ofrecer alternativas, ha creado monstruos que operan al margen de la ley, desafiando a las instituciones estatales. La ascensión del PCC y de Marcola es una historia de adaptación, inteligencia y estrategia, pero también es una historia de un Brasil que durante muchos años ignoró las voces de aquellos que estaban al margen. La sociedad ya no puede darse el lujo de cerrar los ojos ante las raíces de la criminalidad y ante la cultura de impunidad que perpetúa el poder paralelo. La reflexión que debe hacerse es: ¿cuál es el verdadero costo del poder de Marcola y del PCC? Lo que inicialmente parecía ser solo una cuestión de seguridad, se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las instituciones brasileñas. El Estado, al buscar respuestas más efectivas para combatir el crimen organizado, debe enfrentar no solo los efectos, sino también las causas del problema. Las acciones del gobierno, por más audaces que sean, aún fallan en atacar las condiciones sociales que alimentan este ciclo de violencia y exclusión. Ahora el país se enfrenta a un dilema: ¿cómo combatir un sistema tan robusto y resiliente que no solo desafía la ley, sino que redefine las fronteras entre el crimen y el poder legítimo? La respuesta no está solo en las operaciones policiales o el aumento de las penas, sino en la construcción de un modelo de justicia social que ofrezca alternativas reales a los millones de jóvenes que, como Marcola, crecieron al margen de la sociedad. El camino hacia la reducción de la criminalidad y del poder de facciones como el PCC pasa por la educación, la inclusión social, el apoyo a la comunidad y la integración efectiva de los marginalizados en la sociedad. Marcola, en su trayectoria, no solo construyó una facción criminal, sino que acentuó la división entre ricos y pobres, entre los que tienen acceso al sistema y los que quedan al margen. Creó su imperio en un terreno fértil de desigualdad y fallas institucionales, y su ascenso solo fue posible porque, en muchos aspectos, comprendió mejor el funcionamiento del sistema que aquellos que deberían combatirlo. Su historia es una advertencia sobre los peligros de la exclusión social y la falta de oportunidades. Ahora es el momento de actuar. Brasil ya no puede darse el lujo de ignorar el impacto de facciones como el PCC y de figuras como Marcola. El cambio comienza en la concienciación de la sociedad, en la implementación de políticas públicas eficaces y sobre todo en la inversión en los jóvenes en situación de vulnerabilidad social. El futuro del país depende de la creación de un sistema que, en lugar de alimentar la criminalidad, ofrezca oportunidades reales de inclusión, educación y justicia para todos. Para que Brasil realmente pueda combatir el crimen organizado y la exclusión social, es necesario que cada ciudadano se movilice, busque información
y se comprometa con la lucha por un país más justo e igualitario. Apoyar las políticas públicas enfocadas en la educación, la salud y la seguridad es esencial. El cambio comienza ahora con cada uno de nosotros. Ya no podemos esperar. El destino del país depende de nuestra capacidad de actuar colectivamente para revertir las causas profundas de la violencia y la desigualdad. Movilízate, infórmate, apoya la transformación social. El futuro es ahora.